Laboratorio de Espacios Educativos aborda una de las líneas de investigación que se trabajan en el CURDIUR, que es un instituto que funciona dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Allí trabajamos los edificios escolares y los espacios educativos desde el presente y a través de la historia. Una de las preguntas que podríamos hacernos en función de esto es ¿por qué abordar hoy desde un instituto de investigación el tema escolar es un tema o es de relevancia? Sí, y quizás podríamos responder que si bien los edificios escolares, sus formas, sus materiales, sus espacios, su ubicación urbana, no suelen a priori pensarse como parte del ámbito educativo, de hecho lo son y tienen un papel fundamental. Todos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, pasamos una enorme cantidad de horas e incluso muchos años en estos espacios, y eso condiciona los modos en que entendemos, habitamos y nos apropiamos de los espacios en el presente y a futuro. Sí, cuando pensamos en el campo educativo, en el papel que cumplen los edificios, lo que podemos decir es, bueno, evidentemente para que haya escuelas y para que haya escuelas para todos, tiene que haber ámbitos que los alojen. Ahora, esa mirada de pensar que el edificio es el contenedor nomás de una práctica, es algo que se viene revisando mucho, tanto en el campo de la pedagogía como de la historia de la educación, haciendo emergencia un nuevo, podríamos decir, ámbito de estudios que es el de la cultura material, donde nosotros nos preguntamos qué relación hay entre la disposición de los objetos, entre las paredes, entre la forma de un edificio y las prácticas que alberga ese edificio, ¿no? Desde la cultura material y desde los estudios que abonan esa perspectiva, nosotros planteamos que hay una relación muy estrecha en cómo se organiza el espacio, en que, por ejemplo, el aula que todos conocemos, de algún modo condiciona el tipo de prácticas que van a ocurrir adentro, el tipo de encuentro que se produce entre el docente y un grupo de alumnos. Entonces, es en el estudio de la convergencia del espacio con las prácticas materiales, donde, bueno, los pedagogos, las pedagogas en este caso, las historiadoras, nos encontramos con la arquitectura, con las arquitectas y estamos abordando el estudio de los edificios desde lo que podríamos decir que es su biografía, cómo se pensaron, cómo se planificaron, cómo se proyectaron, qué expectativas había, digamos, cómo se plasmó, se materializó ese proyecto y después qué fue ocurriendo con ese edificio a lo largo del tiempo, donde hay cantidad de actores que lo habitan, donde hay reformas educativas, donde hay demandas que hacen que el edificio se tenga que modificar. Entonces, de algún modo nosotros relevamos la vida, podríamos decir, nosotros solimos decir la biografía de ese edificio, para tratar de entender por qué tiene esa forma y no otra. Sí, en este sentido también es que el trabajo que realizamos, si bien estamos alojados en una facultad de arquitectura, no se restringe solo a los arquitectos, sino también que en estos trabajos, como bien se decía recién, vamos incorporando la mirada de los pedagogos, de urbanistas, de historiadores, de antropólogos que nos permiten tener como distintos acercamientos y distintas miradas a los edificios, no pensándolos como elementos aislados, sino en este concepto o en relación a este concepto de biografía que decíamos recién, en el que el edificio y la escuela como institución se encuentra atravesado por múltiples situaciones a las que es necesario darle respuesta. Por eso es que también la escucha y atender a las necesidades de lo que transcurre día a día en la escuela forma parte de nuestro trabajo. Si bien miramos al edificio escolar desde el presente y con los problemas que la escuela atraviesa hoy, también, digamos, esto tiene un recorrido a través del tiempo que puede ser registrado y que puede ser documentado, y que nos ayuda a poder mirar hacia futuro las intervenciones que podrían hacerse en los edificios escolares para poder pensar cuál es, digamos, el futuro de la escuela, ¿no? Sí, por eso también
trabajamos no sobre proyectos ideales o sobre escuelas nuevas o escuelas desde cero, sino sobre lo existente. Abordamos escuelas centenarias, escuelas técnicas, escuelas rurales en el sur de la provincia de Santa Fe, cada una con su singularidad y en su devenir, ¿no? La idea es, repito, no pensar en situaciones ideales, sino en qué hacemos con lo que tenemos. Tenemos un enorme parque escolar existente y en muchos casos un parque escolar muy, muy valioso. Entonces, en vez de pensar de cero, quizás enfatizar esta idea de soluciones criteriosas sobre las necesidades concretas. En este trabajo interdisciplinario que sin dudas es este equipo, la materialidad, la historia, esa relación invisible que es a veces también es la pedagogía, y pensaba en las memorias, y en la memoria y en los archivos que cuánto tienen para aportar, porque comenzaban las compañeras hablando de cómo los edificios no suelen pensarse como parte de la relación pedagógica. Bueno, tampoco la memoria suele incorporarse como un insumo de la política, y sin duda que lo es. Las memorias, los testimonios, lo que atestigua la materialidad de la historia, los objetos, los inmuebles, están allí como lecciones de la historia, están allí para ser aprendidas, para ser tomadas y para ser incorporadas como insumos de los diagnósticos de las políticas que los estados locales, regionales y nacionales, entendemos, deberían incorporar a la hora de pensar no solo esas escuelas del futuro, del mañana, esa ultra innovación que a veces miramos y admiramos, sino la política de lo posible, que creo que es un poco de lo que estamos hablando. Y la historia tiene mucho para decirnos. Ahora, para que eso suceda hay que cuidar los archivos, y los archivos escolares son quizás de los más olvidados, con lo cual los archivos no solamente son el lugar para producir conocimiento, y vaya si es importante, no solo son lo que cuida allí nuestro pasado, sino que es lo que cuida nuestro presente, lo que cuida nuestro futuro, y lo que nos dice quizá por dónde seguir en el futuro, en esas escuelas que esperamos sobre todo y que ansiamos sean inclusivas y democráticas, ¿no? Claro, en este sentido tenemos que pensar que la vida de los edificios escolares trascienden las gestiones, trascienden los modelos pedagógicos, también trascienden los modelos educativos y las propias gestiones que se dan al interior de las escuelas, ¿no? Entonces, es un tema que por su complejidad hay que abordar en el largo plazo, ¿no? Con problemas que son complejos y que deben ser abordados en el largo plazo. Si se hiciera en realidad un estudio detallado sobre las situaciones de los edificios escolares, entendemos que muchas veces podría ser más conveniente trabajar sobre intervenciones puntuales en los edificios escolares ya construidos, antes que pensar en la construcción de edificios nuevos. Si bien la problemática, tanto en la provincia de Santa Fe como en el país, sobre el tema escolar es amplia, en líneas generales entendemos que es posible pensar en nuevas intervenciones o en nuevas maneras de abordar los problemas que hacen a lo escolar en sentido amplio, ¿no? Por ello es fundamental, un poco reiterando, pero para seguir abordando el tema, pensar qué hacemos con los edificios que tenemos y cómo mejorar el parque escolar existente, que es cuantioso y que merece ser rescatado, en función también de pensarlo como elementos de la memoria local o regional, ¿no? Y que pueden construir un paisaje patrimonial desde un lugar diferente. Sí, estudiar los edificios escolares nos obliga a tener esa triple mirada. Por un lado, pensar en esta cosa casi universal que tiene una escuela, una universidad, en el sentido que podemos movernos por distintas geografías y muy fácilmente reconocemos cuando hay una escuela o cuando hay una institución educativa. Entonces decimos, ahí hay un plano global, algo que han compartido los edificios escolares prácticamente desde el momento de su emergencia en relación
a la disposición, a la presencia urbana. Después hay un plano más regional, digamos, ¿no? Donde aparecen las políticas, donde aparecen las distintas tensiones que hubo en la historia en relación a la construcción de edificios, con distintas variables, con decisiones políticas, con decisiones económicas, con apuestas por cubrir el derecho a la educación, y después están las instituciones en sí mismas, donde se alberga un archivo, donde ahí hay como huellas de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en esa institución, y además, digamos, donde hay en este momento en general actores, hay estudiantes, hay docentes, hay directivos, que tienen que estar todo el tiempo, de algún modo, eso se ve con mucha fuerza, por lo menos en nuestro país, que los equipos directivos tienen que lidiar con el mantenimiento del edificio, que tienen que tomar un montón de decisiones sobre el uso de los recursos para que el edificio pueda dar respuesta a las necesidades educativas, y eso no es una tarea sencilla, es una tarea compleja. Entonces, nada, el estudio de esos tres planos nos permite en algún punto pensar que para seguir proveyendo, ¿no?, de edificios para que el derecho a la educación se cumpla, es necesario que nosotros los pensemos, ¿no? Como que lo que vayamos a hacer ahora va a dar respuesta a las necesidades educativas inmediatas, sino que hay un largo tiempo, hay un pasado, hay un montón de prácticas sedimentadas, hay objetos, hay mobiliarios, hay modos de establecer las fronteras entre el adentro y el afuera que hacen a la experiencia escolar. Muchas de ellas pueden estar moviéndose y muchas de ellas pueden estar manteniéndose. Los edificios son una de las que se mantienen, por lo cual tenemos que estar trabajando siempre entre este presente y aquello que viene del pasado, que pervive, ¿no? Y de este modo proyectarnos. Si no, es que sería muy fácil pensar que necesitamos otro tipo de escuelas porque queremos que puedan estar en crisis, necesitamos otro tipo de edificios con otra disposición, pues sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos que lidiar con lo que tenemos, y en la posibilidad de poder lidiar inteligentemente con eso, tenemos posibilidades de seguir ofreciendo espacios de encuentro entre adultos y estudiantes, entre jóvenes, entre las infancias y los maestros, un encuentro que, digamos, sabemos que es crucial para la formación de una persona en una realidad como la nuestra. Sí, totalmente. Y desde ese lugar nosotras subrayamos y apostamos nuestro trabajo desde la investigación, pero también pensándolo en una articulación en todo momento con la universidad, con el Estado, con las gestiones locales y con cada una de las comunidades educativas con las que trabajamos. Pensamos que si nosotros pensamos el lugar que se le da a una arquitectura escolar de calidad, diseñada, cuidada, donde hay inversión, de alguna manera eso tiene que ver con el lugar que cada comunidad, que cada estado le da a las infancias y a las adolescencias, con cómo está contemplando y poniendo en un lugar jerarquizado esas infancias y adolescencias. Entonces pensamos y abordamos cómo construir instrumentos concretos de gestión para las escuelas y para los ministerios, para que si llegan recursos, no pensar en las urgencias, sino en cómo abordar los problemas a largo plazo. Desde este lugar, la arquitectura, el trabajo y la inversión en la cultura material es un derecho, una posibilidad concreta de incidir en destinos y en modos de vida.